Ya, hola chicos y chicas, bienvenidos a la clase de hoy. Seguimos viendo el área de datos y azar. Y la clase de hoy día va a ser de lo que sale acá, regla de Laplace y la probabilidad condicional. ¿Ya? Y como decía alguien por ahí, mucho ánimo en lo que queda, ya va quedando muy poco y hay que ponerse las pilas. ¿Ya? Em, ya, ¿qué vamos a ver entonces? Vamos a ver la definición de espacio muestral, como sale ahí, una definición bien cortita. Vamos a ver la regla de Laplace, vamos a ver cómo se trabaja el diagrama de árbol, ya, pero con un ejemplo no muy al fondo. Vamos a ver probabilidad condicional, la regla de la multiplicación y eventos mutuamente excluyentes. ¿Ya? Eso, entonces vamos a partir con la primera definición de hoy día y va a ser la de espacio muestral. ¿Sí? Entonces, dice, se llama espacio muestral asociado a un experimento aleatorio al conjunto de todos los resultados posibles de dicho experimento. ¿Ya? Es decir, nosotros vamos a hacer un experimento aleatorio, cualquiera. ¿Ya? Ahí salen dos ejemplos de lanzar un dado o una moneda, que son los más típicos que se ven en la PSU. ¿Ya? También puede haber una extracción de bolitas que estén enumeradas, etc. ¿Ya? ¿Qué es el espacio muestral? Son estos dos conjuntos que están acá, que usualmente se le denota como la letra S, la que sale acá, o a veces se denota con la letra griega omega, ya la omega mayúscula. Ya, y como decía acá, el espacio muestral son los resultados que yo puedo obtener una vez que yo realizo el experimento. Por ejemplo, si lanzamos un dado, ¿cuáles son todos los posibles resultados que pueden salir en ese dado? Puede salir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. Por eso el espacio muestral es el que se señala acá, que son exactamente los mismos números que yo dije. Son los resultados que vamos a obtener. ¿Ya? O al lanzar una moneda, suponiendo que no va a caer nunca de canto, las dos posibilidades que tenemos de la moneda es cara o sello. ¿Sí? Supongamos que les dicen que tienen bolitas enumeradas del 100 al 200. ¿Sí? Una tras otra. Entonces, si un experimento es extraer bolitas enumeradas del 100 al 200, el espacio muestral va a ser 100, 101, 102, 103, etcétera, etcétera, hasta llegar al 200. Siempre va a ser todos los resultados que podemos obtener, sin omitir ninguno, ¿ya? Excepto, como le dije, el de la cara y sello, omitir el de canto. ¿Sí? Ese siempre se omite, ¿sí? Eso, pero al final son todos los resultados que nosotros podemos obtener, ¿ya? Y recuerden, no se les tiene que pasar ninguno, ¿sí? Ya, y dice que cuando el espacio muestral asociado a un experimento aleatorio tiene un número limitado de resultados, ¿sí? Es decir, estos dos son espacios muestrales con resultados limitados, ¿sí? Tengo del 1 al 6, cara o sello, ¿sí? Dice ella. Entonces, experimento aleatorio tiene un número limitado de resultados y todos los sucesos elementales tienen la misma probabilidad, se le conoce como equiprobable, ¿ya? ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo, por ejemplo, si tenemos un dado que no está cargado, un dado honesto que se le conoce, o una moneda honesta, la idea es de que si yo tengo este espacio muestral y tiene elementos limitados, ¿sí? Tengo el 1 hasta el 6 o el cara de sello, la idea es que cuando son equiprobables es porque la elección de cada uno de estos elementos que está dentro del espacio muestral tiene exactamente la misma probabilidad que todos los otros, ¿ya? Es decir, si acá tenemos 6 resultados, ¿sí? Son 6 elementos, ¿cuál es la probabilidad de sacar el 1? Bueno, el 1 es un sexto. La del 2 también es un sexto. La del 3 también es un sexto y así sucesivamente hasta la del 6, que también es un sexto. Todos esos son equiprobables, tienen la misma probabilidad, ¿ya? Eso se define equiprobable, que sí o sí tiene la misma, ¿ya? No tiene ninguna otra condición más. No es que por ejemplo, la idea también es que si yo sumo todas las probabilidades de todos los sucesos elementales, ¿ya? Por decir, si sumo la probabilidad del 1 más la probabilidad del 2 más la probabilidad del 3 más la del 4 más la del 5 más la del 6, siempre me tiene que dar 1, ¿ya? Siempre. Eso es como universal, ¿ya? Siempre que ustedes desglosen el espacio muestral en todos los elementos elementales y le calculan la probabilidad a cada elemento y suman todas esas probabilidades, siempre tiene que dar 1 y jamás tiene que dar un número mayor a 1 y también jamás tiene que dar un número menor a 0. Claro, Camila, siempre tiene que sumar 1, independiente de cuáles sean, independiente si son equiprobables o no, siempre tienen que sumar 1. Entonces, dando un ejemplo, puede ser que en un dado cargado la probabilidad de que me salga un 1 es un sexto, la probabilidad de que me salga el 2 es 2 sextos, la probabilidad de que me salga el
el 3 es 1 partido en 12, la del 4 es 1 partido en 12, la del 5 es 1 partido en 12, y les preguntan cuál es la probabilidad de que me salga el 6. Ustedes tienen que sumar todos estos 5 resultados más esta incógnita y les tiene que dar 1. ¿Ya? Siempre. ¿Sí? Independiente si está cargado más para el 1 o más para el 2, si yo sumo todos los casos que yo tengo en un espacio muestral, todas esas probabilidades me tienen que dar 1. ¿Ya? Por ejemplo, si les dicen que en un lanzamiento de la moneda, la probabilidad de que me salga cara es 3 partido en 17, esta es la probabilidad de que me salga cara, entonces la probabilidad de que me salga sello, automáticamente yo tengo que pensar que es 1 menos ese resultado. Es decir, la probabilidad de que me salga el sello debería ser 14 partido en 17. ¿Por qué? Porque esos dos me dan 1 y son los únicos casos del lanzamiento de una moneda. ¿Ya? Entonces, como les decía, si acá tenemos todas las probabilidades, tienen que ver cuánto tiene que ser esta para que el resultado me dé 1. No sé si tiene que tener, creo que tiene que tener un resultado exacto menor a 1 acá. ¿Ya? Pero imagínense eso. Entonces tienen que sumar todo igual a 1 y esta les queda como incógnita. Es decir, esta va a ser una X. Y la despejan así normalmente como lo sabemos despejar. Así que muy buena pregunta, Camila. ¿Ya? Y vamos con la más famosa regla de Laplace, que es la que usualmente ocupamos en esta materia. Y dice, la regla de Laplace. En la práctica, el cálculo de probabilidades se hace mediante la conocida regla de Laplace, ¿ya? Donde tenemos que ocupar distintas cosas. Por ejemplo, tenemos que saber qué es PDA. PDA siempre va a ser la probabilidad del suceso A. PDB va a ser la probabilidad del suceso B. Suceso es lo mismo que evento. ¿Ya? Silvia, que una moneda esté cargada es que la cara y el cara y sello no son equiprobables. Es decir, que o la cara o el sello tiene la probabilidad más alta que el otro. Eso significa que esté cargado. O que un dado esté cargado. Que un dado esté cargado significa que va a haber un número. No sabemos cuál, no sabemos si el 1, el 2, el 3. Ahí va a depender del ejercicio. Es que hay un número que va a estar con más probabilidades que los otros. ¿Sí? Esa es la idea cuando te dicen que algo está cargado, ¿sí? Imagínate que es como parecido a lo que se le conoce que cuando hacen las bolitas, dicen que hay una trampa que es colocar una bola caliente entre medio para saber cuál es la elección de esa, para elegir específicamente esa bola como si fuera al azar. Eso significa como una trampa y sería como lo mismo de que las bolas estén cargadas, que una bola esté caliente para poder elegirla. Es decir, que resalte sobre las otras y que tenga más probabilidad de ser elegida. Ya, entonces lo que hay que tener en consideración para la regla de Laplace son dos cosas muy importantes. La primera son los casos favorables. Siempre tienen que ver cuáles son los casos favorables. Los casos favorables al final son los que a nosotros nos sirven para la probabilidad que nosotros queremos obtener. Por ejemplo, de lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número par? Los números pares son mis casos favorables y yo tengo que ver en el espacio muestral cuáles son los elementos que a mí me sirven y obtener la cantidad. Ya no me interesa más o menos los elementos específicos, no me interesa que sea el 2, ni el 4, ni el 6, sino que me interesa saber cuántos elementos de ahí son los que me sirven a mí. Entonces, al lanzar un dado y querer extraer un número par, yo tengo que fijarme que hay 3 elementos que me sirven. Por lo tanto, los casos favorables son 3. Ya, entonces solo son los casos favorables, los que me sirven a mí del espacio muestral, pero como les digo, no elemento por elemento, sino que cuáles son la cantidad de elementos que a mí me sirven del espacio muestral. Mochi, es solamente si te dicen que la moneda está cargada. Si te dicen que la moneda es honesta o que no está cargada, tú tienes que asumir al tiro que la cara tiene probabilidad de 1/2 y el sello tiene la probabilidad de 1/2. Entonces, número favorable es lo primero que tienen que saber, o sea, después de saber el espacio muestral, tienen que ver cuáles son todos los casos favorables que les sirven, pero ojo, el número de casos. Y también siempre van a tener que dividirlo por la suma total de casos, ¿sí? Usualmente va a ser todo el espacio muestral, de cuántos elementos hay en el espacio muestral, ¿sí? Mediante la práctica vamos a ver más o menos cómo se trabajan los casos favorables y vamos a ver cómo se trabaja para ver el total de datos. ¿Sí? Pero siempre la probabilidad de un suceso va a ser número de casos favorables dividido en el número total de casos. Dices, vamos a ver ahora el diagrama de árbol, cómo se estructura más o menos y qué es lo que me dice, qué podemos deducir de todo esto que pasa acá. ¿Ya? Entonces, vamos a ver el ejercicio este que, como les dije, vamos a ver un ejemplo para entender el diagrama del árbol. ¿Ya? Dice, se lanzan 3 monedas, ¿sí? Una y otra y otra, ¿sí?
Entonces, siendo C la cara y siendo X el sello. ¿Cuál es la probabilidad de obtener dos caras? Ojo que solamente me dice dos caras, no al menos dos. Hay que tener mucha diferencia en las palabras que siempre me piden estas cosas. Cuando les dicen al menos dos, después vamos a ver cómo se trabaja cuando me piden al menos, pero acá me piden solo dos. Es decir, yo sí o sí tengo que tener dos caras y un sello, ¿ya? Ese un sello está implícitamente escondido en el enunciado, porque a mí me dicen que solo quiero obtener dos caras, ¿ya? Entonces necesito sí o sí dos caras y un sello, ¿ya? Entonces, vamos a ver que acá este es el espacio muestral. Son todas las combinaciones que yo puedo obtener de caras y sellos. ¿Sí? Puedo obtener tres caras, dos caras y un sello, cara, sello, 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 cara, sello, y así sucesivamente, ¿cierto? Con los últimos dos que me quedan, ¿ya? Ese es el espacio muestral de las combinaciones de lanzar tres monedas. Y dice, ya, quiero obtener cuál es la probabilidad de obtener dos caras. Entonces vamos a separar, en la regla del árbol vamos a intentar separar entre, como en orden. Vamos a ver primero los casos de la primera moneda, después los casos de la segunda moneda y después de la tercera moneda. Ustedes tienen que ir desglosando este árbol, ¿sí? Con sus ramitas. Es que Javier, este diagrama, la verdad de las monedas no sirve mucho. Como alguien dijo, o sea, podemos llegar y multiplicar y nos sale al tiro. La cosa es entender el diagrama del árbol. Si fuera más de 3, yo te sugiero que vayas multiplicando las probabilidades nomás, ¿sí? Ya. Entonces vamos con la primera moneda. ¿Cuántas opciones hay en la primera moneda? Y siempre tienen que hacerse esa pregunta. ¿De cuántas opciones hay? En el primer caso. Entonces vamos a lanzar una moneda y tenemos dos posibilidades, ¿cierto? Cara o sello, ¿ya? Y ahora lo que tienen que hacer ustedes para seguir expandiendo las ramas es pararse en un caso de los que salieron acá. En este caso yo me voy a parar, por ejemplo, en la cara, en la primera cara que salió. Si en la primera moneda salió cara, ¿cuáles son las opciones de la segunda moneda? Y siguen desglosándose en dos, ¿sí? Es decir, para la segunda moneda fue independiente que la primera fuera cara. No le importa a la segunda moneda que la primera fuera cara, entonces la segunda moneda vuelve a tener dos casos, ¿sí? Pero tiene dos casos si es que la primera fue cara y tiene otros dos casos si es que la primera fue sello, ¿sí? Es decir, nosotros tenemos que, por cada caso, abrir dos ramas más. Porque, de nuevo, la segunda moneda va a tener dos opciones nuevas, ¿cierto? Que va a ser cara y sello, ¿ya? Y eso sería lo que ustedes tienen que hacer. Ir viendo cuáles son los casos de la segunda moneda y pararse en un caso de lo primero que salió. Como les digo, yo me paré solamente acá. Y acá desglosé los dos casos que hay, ¿sí? Y después ustedes se paran acá y ven los otros dos casos que hay acá. Si fuera un dado, por ejemplo... Si trabajáramos con un dado, tendríamos que poner los 6 números acá, ¿cierto? Y después por cada número tendrían que salir 6 ramas nuevas. Si es que nos piden, por ejemplo, lanzar 3 dados, o 2 dados, por ejemplo, ¿ya? De cada número tendría que ir saliendo todos los nuevos casos que hay para el segundo intento. Claro, como dice 24/7, es muy largo a veces el diagrama del árbol, ¿sí? Pero a veces es útil, ya para entender las cosas. Y... después, para lanzar la tercera moneda, de nuevo me tengo que parar en todos los casos anteriores. Es decir, tengo cara y sello. Cada uno de ellos de esos cuatro, tiene de nuevo dos casos para la tercera moneda. Entonces, de nuevo tienen que volver a salir dos flechas por cada caso anterior. Y de nuevo, en cada caso le ponemos cara y sello. ¿Sí? Y si nosotros queremos saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que salgan tres caras, ¿sí? Entonces yo tengo que ir multiplicando todas estas cosas. Por ejemplo, de que me salga esta cara es un medio, de que me salga esta cara es un medio, ¿cierto? De que me salga esta cara también es un medio, y que me salga esta cara también es un medio. Esta también es un medio, y esta también es un medio, ¿cierto? Y en cada una de estas que salieron acá nuevas, también cada uno es un medio, ¿cierto? Entonces, si nosotros quisiéramos saber, por ejemplo, cuántas opciones me sirven para tener dos caras, ¿sí? Dos caras. Nosotros tenemos que ir por todos los caminos, desde el principio hasta el final, que recorran por dos caras y un sello, ¿ya? Es decir, por ejemplo, este camino que recorrió cara a cara y después se fue al sello, este me sirve. Ese camino rojo, lo voy a marcar quizás con otro color, este azul. Pasó por cara a cara y se fue al sello, ¿sí? Después, si yo me paro en cara y paso por un sello, como yo quiero dos caras, me tengo que ir al camino de la cara de nuevo. Voy a borrar igual un poco acá para que esté un poco más libre. Entonces, el primer camino fue esto, ¿sí? Este camino azul tiene dos caras y un sello. ¿Cuál es otro camino azul que tenga dos caras y un sello? Da lo mismo el orden.
Por ejemplo, si voy de acá al sello, después me tengo que ir sí o sí a la cara. Ahí también tengo dos caras y un sello. Si yo me paro en este sello, tengo que ir en ese camino. Y si me paro en este sello de nuevo, ya no tengo otro camino para tener dos caras y un sello. ¿Ya? Entonces son esos tres caminos lo más los que nos sirven para obtener dos caras y un sello. ¿Cierto? Son esos únicos tres caminos. ¿Ya? Entonces tienen que ir, para recorrer los caminos ahora, punto por punto yo tengo que ir multiplicando las cosas. Entonces, si yo me paro en esta cara, después voy a la segunda cara y termino en el sello, tengo que multiplicar cada una de esas probabilidades, ¿sí? Entonces la primera es un medio, la de la segunda cara es un medio y la del tercer sello es un medio. Por lo tanto es un medio por un medio por un medio y eso me da un octavo. ¿Ya? Vamos a este camino. El camino que está un poquito más abajo. Entonces partí en una cara, me fui a un sello y terminé en una cara. Un medio por un medio por un medio. ¿Cierto? Fueron todas las multiplicaciones que hay que hacer. Y ese de nuevo también me dio un octavo. Y finalmente este pasa por el sello, va al segundo puesto en la cara y termina en la cara. ¿Ya? Después de nuevo un medio por un medio por un medio y es un octavo. Ahora estos tres casos me sirven a mí. Este o este o este. Y como alguien dijo por ahí, cuando había un O, había que hacer suma. Entonces, como estos tres casos me sirven, yo los tengo que sumar, ¿ya? Y al sumarlos, eso me da 3 octavos, ¿sí? Y esa es la probabilidad de obtener dos caras y un sello sí o sí. Ya, eso. Vamos a ver después un ejercicio al final con diagrama del error para ver si se entiende mejor, ¿ya? Pero la idea es que si ustedes van recorriendo los caminos, ¿ya? Si ustedes van recorriendo los caminos, las cosas se tienen que ir multiplicando. Ojo, pero después vamos a ver por qué se multiplican y cuándo es correcto que lo multipliquemos. A veces que me salga la segunda fila de los casos va a depender de la primera. ¿Ya? Como vamos a ver un ejercicio más adelante y ahí tienen que tener un poco más de cuidado. No, Agustín Barriga. Es que cada suceso que está en el evento de tirar el dado, cada uno de esos es equiprobable entre ellos. ¿Ya? Y aparte, en las monedas, el cara y sello también son equiprobables. No es que yo tenga que juntar los dados con las monedas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los sucesos equiprobables de un dado son un sexto. Tienen probabilidad de un sexto porque son 6 elementos y no se repite ninguno, se supone. Y en la moneda tengo dos eventos que son cara y sello. Por lo tanto, la probabilidad es un medio para cada uno. Son totalmente distintas. Uno tiene un sexto y otro tiene un medio. Por separado son equiprobables. ¿Sí? Eso es todo. Ya, perfecto. Esa es la cosa. Perdón por la demora. Es que como era tanto texto, pensé que estaba respondiendo a otra cosa. Ya, vamos a ver con la probabilidad condicional. Entonces, la probabilidad condicional, para tener probabilidad condicional, sí o sí tengo que tener dos eventos o dos sucesos. Recuerden que vamos a hablar de eventos o sucesos, es lo mismo ahora. ¿Ya? Entonces, sean A y B dos sucesos, cualesquiera, ¿sí? Se llama probabilidad de A condicionada a B, ya eso suena un poco feo, o probabilidad de A sabiendo que ya ocurrió B, eso se entiende mejor, ¿ya? A la fórmula que está acá, ¿sí? Siempre tienen que poner la probabilidad de A dado B de esta forma, con una rayita entre medio, ya da lo mismo para qué lado está el slash, ya da lo mismo si así, o vertical o así. Ya, en verdad, usualmente se ocupan el slash inclinado hacia allá o la barrita vertical, ¿sí? Ya, pero esa es la fórmula. Esta es lo que me dice que es la probabilidad de A dado que ya ocurrió B. Si yo escribo esto, sería la probabilidad de B dado que ya ocurrió A, ¿sí? Eso es todo. La barrita me dice que el de la derecha de la barra es el que ya ocurrió, ¿ya? ¿Y cómo se ve eso? Me dice que es, acá está la siguiente fórmula, que es la probabilidad de A intersectado B, es decir, yo tengo que ver cuál es ese conjunto, ¿ya? Los eventos o los sucesos ustedes lo pueden pasar a conjuntos que tengan elementos, ¿sí? Cuando ustedes quieren ver qué es A inter B, ¿se acuerdan que A inter B, ese conjunto que está acá, se trata del conjunto que tiene todos los elementos que están en A y a la vez están en B. Son los elementos que están repetidos en cada conjunto. O sea, que están en A y en B al mismo tiempo, ¿sí? Por dar un ejemplo, ¿cuáles son, por ejemplo, los números pares de si el A fuera 1, 2, 3 y el B fuera 2, 3, 4? Entonces la intersección de A y B son lo que tienen en común, es decir, el 2 y el 3 y el 2 y el 3.
solo eso. Y siempre la intersección les tiene que dar un conjunto más chico. Ojo con eso. Siempre. Ya, eso es todo. Tienen que saber intersectar conjuntos. Y es buscar los elementos que estén en ambos a la vez. ¿Ya? Y esa probabilidad, que la vamos a calcular tal cual está, esta probabilidad de A inter B, ustedes la van a tener que calcular de nuevo en casos favorables, dividido en los casos totales. Exactamente igual. Y la probabilidad de B que está abajo también se calcula como saben calcular probabilidades con la regla de Laplace. Casos favorables dividido en casos totales. Ambas cosas se calculan igual y después nosotros tenemos que dividir esas fracciones. Ya, después, como les digo, con los ejemplos vamos a intentar ir viendo estas cosas. Entonces, acá abajo hay un ejemplo. Dice, en el experimento de lanzar un dado, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo? Ya, dice, en el experimento de lanzar un dado, ya, o supongamos que el dado está honesto. Usualmente, si el dado no está cargado y no les dice que está cargado, tienen que asumir que es honesto y que son equiprobables los sucesos. ¿Sí? Dice, ¿cuál es la probabilidad de obtener un número primo sabiendo que el número que salió es menor a 4? ¿Ya? Claro, Mr. Darcy dice 2, 3 y 5 son los números primos en lanzar un dado, ¿cierto? Porque recuerden que lanzar un dado son del 1 al 6. Entonces, primero, ¿cuál es el espacio muestral? ¿Ya? El espacio muestral, recuerden que son todos los eventos que pueden pasar al hacer el experimento de lanzar un dado. Es decir, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Ese es el espacio muestral. Ahora, vamos a definir A como obtener un número primo. ¿Ya? El A va a ser un número primo. Entonces, como dijo Mister, los números primos que están en ese espacio muestral son el 2, el 3 y el 5. Ya voy a escribir acá que el A va a ser el conjunto de los números primos. Ya, ojo, solo los números primos que están en el espacio muestral. Yo no me tengo que salir del espacio muestral para estos ejercicios. ¿Sí? Estamos de acuerdo que pueden haber infinitos números primos. Hay infinitos números primos. Pero yo tengo que fijarme solamente los del espacio muestral. Ya, Javier, muy bien lo que dijiste. Eso va a ser lo final. Pero vamos a ver cómo llegamos allá. Y B va a ser el conjunto de los números que son menor a 4. Que son los números menores a 4. ¿Sí? Por lo tanto, el B va a ser el 1, el 2 y el 3. Mira, y lo que está antes del 3, como les dije, el espacio muestral se denota con una S o con una omega mayúscula. Es el espacio muestral. Ese conjunto que tiene como la herradura de caballo, una cosa así. ¿Ya? Y ese es el conjunto B. El conjunto B entonces serían los números que son menores al 4 y el conjunto A son los números primos. Y tanto A y B tienen que tener elementos en el espacio muestral. Es decir, yo tengo que sacar solamente esos números que están en el espacio muestral, ¿cierto? Entonces, tenemos que ver qué es A inter B, ¿ya? Recuerden, siempre tienen que fijarse qué es A inter B. Entonces, ¿cuál es la intersección de A y B? Como dijo Javiera, fíjense que en A y B los únicos elementos que se repiten son el 2 y el 3. Por lo tanto, la intersección de A y B es solo el elemento 2 y el elemento 3, ¿ya? Por lo tanto, ¿cuánto sería la probabilidad de sacar A inter B? ¿Cuál es la probabilidad que tiene este conjunto en comparación al espacio muestral? ¿Ya? Este conjunto tiene solamente 2 elementos, ¿sí? Y este conjunto del espacio muestral tiene 6 elementos. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de sacar un número de la intersección? Eso es lo que se tienen que preguntar ustedes. Y claro, como dice ahí Mister, es 2 sextos. Recuerden, casos favorables, que sería el 2 y el 3, dividido en casos totales, que tenemos estos 6. ¿Sí? Por eso es 2 sextos. ¿Ya? Voy a borrar un poco acá. Y ahora tenemos que ver cuál es la probabilidad de B. ¿Cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de B ya podemos simplificar, pero no lo vamos a hacer. ¿Ya? Pero si quieren, simplifiquen ustedes, yo no lo voy a hacer. ¿Ya? Y ahora, ¿cuál es la probabilidad de B? Si se fijan, la probabilidad de B tiene 3 elementos, por lo tanto hay 3 casos favorables para B. ¿Ya? Pero de un total de ¿cuántos? Vuelvo a tener un total de 6 elementos. Recuerden que siempre las probabilidades siguen en los casos totales. Y siempre los casos totales van asociados al espacio muestral. ¿Ya? Entonces la probabilidad de B en este caso sería 3 sextos. ¿Cierto? Porque tengo 3 elementos en B de un total de 6 elementos de lanzar un dado. Y ahora tenemos que hacer la división de la probabilidad de A inter B. Es decir, esto dividido en esto. ¿Cierto? Es decir, la probabilidad de A dado B es 2 sextos arriba y 3 sextos abajo, ¿cierto? Tenemos que hacer esa división. ¿Y qué pasa cuando dividimos fracción dividido en fracción? La fracción de abajo la damos vuelta y la multiplicamos, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso?
Entonces vamos a tomar el 2 sextos, lo dejamos tal cual, y el 3 sextos de abajo lo giramos, lo invertimos y lo colocamos como una multiplicación. Al tiro te respondo, Ignacio. ¿Ya? Y cuando hacemos esa multiplicación de fracciones, se simplifican los 6, y como dice Mister, me queda 2 tercios. Entonces la probabilidad de que salga un número primo, dado que ya salió un número menor a 4, es 2 tercios. Ahí terminó el ejercicio. ¿Ya? Otra forma de ustedes ver esto, muy chayamente, ¿ya? Sí, usualmente, Camila, siempre se cumple lo que pasó acá, de que quedan al final, como que usualmente siempre se simplifican los números de casos totales en esta probabilidad. Porque claro, en la probabilidad de A inter B yo tengo casos favorables dividido en casos totales, y en la de B también tengo dividido en casos totales. Usualmente siempre se simplifican esos de casos totales. Ya, otra forma, como les voy a decir acá, bien chaya de ver esto, ya, pero no quiero que lo ocupen siempre, ¿sí? Es mejor que ocupen esto. Es ahora resumir todo a si el espacio muestral es el conjunto del evento que ya pasó. ¿Ya? Nosotros teníamos que el espacio muestral era 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿cierto? Pero a ustedes les dicen que ya pasó esto de que salió un número menor a 4, ¿ya? Entonces, ustedes, como en su imaginación, tienen que decir, el espacio muestral se redujo. Ahora el espacio muestral son los números de los números que son menores a 4. Es decir, recuerden, esto es una explicación un poco chaya que igual puede funcionar. Es decir, el número B va a ser un segundo espacio muestral, porque ya sabemos que ocurrió el evento B, ¿cierto? Porque ya me dicen que, sabiendo que el número que salió es menor a 4. Es decir, ya sabemos que sí o sí tiene que salir un elemento del B. Ahora tienen que ver ustedes cuál es el número primo que está adentro del conjunto B. Y los números primos que están dentro del conjunto B es solamente el 2 y el 3. Es decir, tengo 2 casos favorables de 3 casos totales. Es decir, la probabilidad debe ser 2 tercios. ¿Sí? Como que igual se puede ver así, de como achicar el espacio muestral al suceso que ya sabemos que pasó. Y de ahí sacar la probabilidad que nos conviene. ¿Ya? Entonces, el espacio muestral, el segundo espacio muestral entre comillas, es el 1, 2, 3, porque ya sabemos que pasó ese evento, por lo tanto tengo que extraer los números primos de ese evento. Es decir, solo el 2 y el 3 me sirven, 2 casos favorables, dividido en 3 casos totales que tiene el B. Es una forma bien rapidita de verlo. Y ahora voy a responder la duda que dijo Ignacio, de cómo saber cuál es ahí el B. Tú tienes que, el ejercicio te dice que tienes que tener un conjunto de números primos, y también te dice que tienes que tener un conjunto de números menores a 4. Tú ves cuál es tu A y cuál es tu B. Entonces yo a la A le quise asignar los números primos del espacio muestral. Ojo que siempre tienes que definir el espacio muestral primero, ¿ya? Y una vez que tú defines estos sucesos, tienes que extraer elementos de ese espacio muestral, ¿ya? Entonces, yo quise definir que A es el conjunto de los números primos. Entonces extraigo todos los números primos del espacio muestral. Y yo defino que B es el conjunto de los números menores a 4 y extraigo todos los números menores a 4 del espacio muestral. Si tú quieres, puedes haber definido A y B al revés, ¿ya? Que B haya sido el de los números primos y que A haya sido el de los números menores a 4. Eso nadie te dice cuál es el orden que tienes que seguir. Lo único que tú tienes que preocuparte es saber cuál es el suceso que ya ocurrió, ¿ya? Independiente de la letra que les pongas al conjunto, tú tienes que ver que fue este conjunto el que ya ocurrió, ¿ya? Eso es lo único que tú tienes que tener claro cuando tú definas los conjuntos, ¿ya? Saber cuál es el que sí o sí ya ocurrió y saber cuál es el que todavía no está ocurriendo, que sería el A en este caso, ¿ya? No importa la letra, solo importa definir cuál es el suceso que ya ocurrió y cuál es el que va a ocurrir, ¿ya? Tú puedes ocupar cualquier letra del abecedario para definirlos, ¿sí? Espero que haya aclarado bien la duda, Ignacio, ¿ya? Vamos con la regla de la multiplicación. Ya, antes de pasar con la regla de la multiplicación, que vamos a leer esto, quiero que tengan en consideración esto que voy a marcar acá, ¿ya? Que son muy importantes, que marca como dos casos totalmente distintos a la regla de la multiplicación. Es que un evento afecta al otro, o que los eventos, perdón, no se afecten. Sí, Mauricio, si te fijas, perdón, voy a volver, el que dice que, fíjate que dice que sabiendo que ya ocurrió B, y la probabilidad de B está abajo. Siguen la fórmula, ¿no? ¿Ya? Solo seguir la fórmula que está acá. El suceso que ya ocurrió siempre tiene que ir abajo y a la derecha de la barrita que está el A dado B, ¿cierto? Siempre tiene que estar a la derecha el que ya ocurrió y en la fracción siempre tiene que estar la probabilidad abajo, ¿ya? Tal como dices tú, Mauricio, ¿ya? Entonces,
¿A qué me refiero con estas dos cosas que yo marqué? De cuándo afecta al otro y cuándo no se afectan entre eventos, ¿ya? Por ejemplo, si están en su sala de clases, son 40 alumnos, ¿ya? Y llega el inspector y dice que necesita 2 alumnos para que vayan a mover una pizarra que está afuera, por ejemplo, ¿ya? Por darle un caso, ¿ya? Entonces, como vamos a elegir 2 alumnos, vamos a hacer 2 extracciones, 1 y 2, ¿cierto? Y se supone que los vamos a sacar de la sala, no los vamos a volver a entrar. Entonces, cuando yo saque al primer alumno de la sala, ya que va, por ejemplo, vamos a definir el evento A, el sacar el primer alumno, y el evento B, sacar el segundo alumno, ¿ya? Entonces, cuando yo saque al alumno de la sala, el primero, entonces ahora los alumnos que están dentro de la sala va a ser uno menos, ahora van a pasar a ser 39. Entonces, fíjense que el evento A afectó al evento B. ¿Por qué? Porque al sacar uno en el evento A, le restó uno del total al evento B, ¿ya? Entonces tienen que tener consideración eso. Entonces ahora la probabilidad de B, dado que yo ya saqué un alumno de la sala, ahora va a ser 1 de 39, ¿ya? Porque yo voy a querer a un alumno de 39 en total, ¿ya? En cambio la probabilidad de A, que fue sacar el primer alumno, teníamos 1 entre 40, ¿ya? Pero como yo ya saqué un alumno de la sala, el A afectó al B, ¿cierto? Entonces ahora pasa a ser una probabilidad condicional, porque el A condicionó al evento B. ¿En qué forma lo condicionó? Le quitó 1 del total, ¿ya? Entonces ya no tengo que escribir la probabilidad de B, solo de B, porque B pasó, dado que ya ocurrió A, dado que ya sacamos al primer alumno, ahora yo quiero sacar al segundo, ¿sí? Entonces no es la probabilidad de B nomás, ¿ya? Porque B ocurre una vez que ya ocurrió A, y el que ocurra A afectó al suceso B, ¿ya? Vamos a hacer ejercicio exactamente de esto, vamos a ver 2 ejemplos de esto, ¿ya? Pero quiero que entiendan más o menos el concepto de que un evento afecta al otro, ¿ya? Un evento puede afectar al otro si es que pasa lo que pasó ahora, de que le sacó uno del total, o como suceso así. Usualmente, ¿cuándo afectan un evento al otro? Cuando no hay reposición de los elementos, ¿ya? Cuando yo quiero extraer algo, sacar ese dato y después volver al conjunto y sacar otro dato, si yo no hice una reposición, usualmente los eventos se van a ver afectados uno con otro, ¿ya? Porque voy a sacar uno del total, ¿sí? En cambio, si yo saco un elemento, lo analizo, extraigo los datos, lo vuelvo a colocar en el grupo y vuelvo a sacar otro elemento, ahí ya no se afectan entre eventos, porque yo volví a colocar ese elemento que saqué, entonces el conjunto volvió a estar normal, ¿ya? Ahí como que los eventos no se afectan entre sí cuando yo hago una reposición de los elementos, ¿ya? Cuando yo renuevo los elementos, usualmente no se ven afectados los eventos, ¿ya? Entonces, siguiendo con la regla de la multiplicación, esto se basa cuando yo quiero que ocurra un suceso y otro suceso, ¿ya? La letra I es fundamental acá. Sí o sí tienen que tener la letra I entre medio cuando quieren aplicar multiplicación. Entonces, ¿esto qué se lee? ¿Qué es la probabilidad de A inter B? La probabilidad de A inter B con palabras, lo que está encerrado en un cuadradito, se lee la probabilidad de que ocurra el suceso A y que ocurra el suceso B, ¿ya? Esa intersección se asocia a la letra I. Entonces, cuando yo quiero que pase esto, tengo 2 opciones que acá están. Puede ser la probabilidad de B por la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B, o puede ser la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A. Eso es irrelevante. O sea, cuál elegimos es lo mismo que le expliqué a Ignacio delante. Ustedes ven cuál es su A y cuál es su B. Entonces, dependiendo de cuál es el A y cuál es el B, ustedes van a tener que ver estas fórmulas, ¿ya? Por ejemplo, el ejemplo que estaba hablando antes de sacar a un alumno de la sala, el suceso A va a ser sacar el primer alumno y el suceso B va a ser sacar el segundo alumno. Entonces, la fórmula que tendríamos que ocupar sería esta, ¿ya? Porque que pase el A primero da lo mismo. Pero cuando pasa el B, yo sí o sí tengo que tener en consideración que el A ya pasó. Entonces tengo que ocupar la fórmula verde, ¿ya? Si hubiera definido los eventos al revés, que el B hubiera sido la probabilidad de sacar el primer alumno y A hubiera sido la probabilidad de sacar el segundo, hubiera tenido que ocupar la de arriba, ¿ya? Por cómo los definí. Lo único que tienen que tener en consideración para ver cuál es la fórmula que estoy ocupando es ver cuál es el suceso que pasó primero, ¿ya? Y el suceso que pasó primero es el que tiene que ir solo. Si el B pasa primero, el B va solo.
Si el A pasa primero, el A va solo. Pero ahí ustedes ven cuál lo ocupan. Pero estas dos fórmulas son iguales. Son exactamente iguales. Lo que tienen que tener en consideración es cuál el evento fue el que pasó primero. Y ese colocarlo solo. Y como el evento que pasó primero afecta al segundo, siempre tienen que hacerse esa pregunta, entonces el otro tiene que ir con la probabilidad condicional. ¿Ya? No sé si se entiende bien esto de las fórmulas de las dos que estamos viendo acá. Vamos a ver un ejercicio para ver cómo se ocupan, pero más o menos quiero que tengan claro que son exactamente iguales y que ustedes deciden cuál van a ocupar dependiendo de cómo definieron los eventos. ¿Ya? Y cuando los eventos no se afectan entre sí, cuando por ejemplo yo les dije, cuando hay una reposición usualmente no se afectan porque yo ya volví a integrar, por ejemplo, a ese alumno que saqué, lo vuelvo a integrar al curso, entonces el suceso B de sacar un segundo alumno no se ve afectado porque vuelven a tener 40. Entonces ahí cuando los sucesos no se afectan entre sí, la probabilidad de que pasen los dos es la probabilidad de cada uno por separado. Probabilidad por la probabilidad de B. ¿Ya? Es decir, estos son eventos independientes uno del otro. Eso quiere decir si se afectan o no. Cuando se afectan es porque los sucesos no son independientes. Cuando no se afectan es porque los sucesos son independientes. Cuando los sucesos son independientes uno del otro, entonces la probabilidad de A y la probabilidad de B se multiplican por separado. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de tener un 1 en un dado y tener un 6 en una moneda? Que tenga un 1 en un dado le es irrelevante a la moneda. Entonces esos sucesos son independientes, entonces debería multiplicar las probabilidades. Pero la probabilidad de sacar una J de un naipe y luego sacar un Kaiser, sí uno afecta al otro, porque cuando yo saqué la J, al mazo le quedó una carta menos. Entonces tengo uno menos en el total. Ahí se ven afectados, entonces ahí no son independientes uno del otro. ¿Ya? Ya acá vamos a ver los ejemplos que les dije de regla de multiplicación. Dice, una urna tiene bolas enumeradas del 1 al 10. Si se extraen, dos bolas sucesivamente, ya, ojo que hasta ahora no he dicho si hay reposición o no. Ya ahí parte el ejemplo. Si no hay reposición, es decir, saco una bola, la guardo y vuelvo a sacar la otra, ¿cuál es la probabilidad de sacar dos múltiplos de 3? Sí, Mauricio, usualmente cuando hay reposición son independientes. Si, por ejemplo, si en el ejemplo de la carta de sacar el J, si hubiera sacado la J, la veo y la vuelvo a colocar adentro del mazo, entonces que saque un Kaiser le es irrelevante a que yo haya sacado una J antes. Entonces serían independientes, porque no afectó ese suceso porque yo la devolví al mazo. ¿Ya? Entonces ahí se tendrían que multiplicar cada una por sí sola, ¿ya? Como la fórmula que aparecía abajo antes con esta misma fórmula. Ya, entonces sigamos el ejercicio. Dicen bolas enumeradas del 1 al 10 y quiero extraer una. Entonces, ¿cuál sería el espacio muestral? Son los números del 1 al 10. ¿Sí? Vamos acá van saliendo las cosas. Entonces, el espacio muestral, recuerden esa omega o la herradura de caballo. Perdón, me faltó el elemento de acá. Perdón, ahí lo pueden agregar ustedes si es que están en un cuaderno. Faltó el elemento número 10 en el espacio muestral. ¿Ya? Entonces, de ese espacio muestral, yo quiero sacar múltiplos de 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles serían los casos favorables? Serían los que están acá. Los casos favorables serían sacar un 3, un 6 o un 9. Son los únicos múltiplos de 3 que yo tengo en mi espacio muestral. ¿Ya? Entonces, vamos a definir A como sacar el primer múltiplo de 3 y vamos a definir el suceso B como sacar el segundo múltiplo de 3. ¿Sí? Entonces, que yo saque un múltiplo de 3... ¿Ya? Si yo quiero sacar un múltiplo de 3 de 10 números, ¿cuál es la probabilidad? Tengo 3 casos favorables de 10 casos en total, ¿cierto? Entonces, la probabilidad de A, ¿ya? Que es sacar el primer múltiplo de 3, 1 nomás, yo tengo 3 casos favorables, que son el 3, el 6 y el 9, de total de 10. Es decir, la probabilidad de A es 3 partido en 10, ¿sí? Pero fíjense que una vez que yo saco la primera, y como no hay reposición, ya no hay 10 bolitas, porque yo ya saqué una. Asumiendo que yo saqué una. Entonces me guardé esta bolita en el bolsillo. Entonces, como yo ya saqué un múltiplo de 3, al espacio muestral se le resta un número. Es decir, el espacio muestral ahora va a tener 9 elementos. Y los casos favorables, ojo que también le tengo que restar 1. Porque si la probabilidad era sacar el primer múltiplo de 3... de los casos favorables yo ya saqué 1, y también del espacio muestral. Es decir, la probabilidad de B
dado que ya ocurrió A, ojo con eso, la probabilidad de sacar el segundo múltiplo de 3, sabiendo que ya saqué un múltiplo de 3, debería ser 2 novenos. ¿Ya? ¿Por qué 2 novenos? Porque de nuevo, tenía 3 múltiplos de 3 al principio, pero el suceso A me dijo que ya saqué 1, así que me quedan 2. Y de los 10 elementos que teníamos al principio, la probabilidad también me dice que ya saqué 1 del total, por lo tanto ahora son 9. Por eso ahora la probabilidad de B, dado que ya ocurrió A, asumiendo que ya ocurrió A, es 2 novenos. ¿Ya? Y si ustedes multiplican esas dos fracciones, se pueden simplificar un par de cosas y les queda 1 partido en 15. ¿Se entendió cómo se ocupa esta fórmula? ¿Se entendió el por qué los sucesos no eran independientes? Porque no hubo reposición, por lo tanto, que yo haya sacado la primera afectó a cuando yo quiera sacar la segunda. ¿Ya? Entonces los sucesos no son independientes. Por lo tanto, ocupo esa fórmula y por el orden que yo definí los eventos, tengo que ocupar esta. Si hubiera definido los eventos al revés, hubiera tenido que ocupar la otra, la probabilidad de B por... ¿Ya? El slash, Ignacio, significaba dado el de al lado. Es decir, la probabilidad de B dado A, dado que ya ocurrió. ¿Ya? Ese slash significa dado que ya ocurrió el evento que está al lado. Ya, y ahora, supongamos que tenemos el mismo ejercicio, pero ahora sí hay reposición. ¿Ya? Es decir, yo saco el primer múltiplo de 3, lo veo, ¡pum!, y vuelvo a meter la bolita adentro del conjunto. Entonces, como va a haber reposición ahora, entonces la probabilidad, vamos a hacer lo mismo... pero ahora es distinto. Dice, si hay reposición, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 6? ¿Sí? Y un número primo. No, Catalina, cuando hay un i. Entonces yo quiero sacar, en la parte de acá, yo quiero sacar un múltiplo de 3 y otro múltiplo de 3. No quiero sacar un múltiplo de 3 o un múltiplo de 3. Eso, cuando yo ocupo el o, es porque son casos totalmente distintos. Si yo quiero repetir el mismo suceso, siempre tiene que ir un i entre medio. ¿Ya? Chicos, no sé si ustedes le pueden explicar a Sebastián rápidamente ahí, si es que me pueden ayudar un poquito. ¿Ya? Entonces, vamos a decir, si hay reposición, es decir, yo saco 2 bolas de las 10 que están acá, me dice si hay reposición, ¿cuál es la probabilidad de sacar un 6 y un número primo? Entonces, ¿cuál es el espacio muestral? De nuevo en el espacio muestral acá faltó el 10, por favor, para que lo anoten. Y dice, ¿cuál es el espacio muestral? Del 1 al 10, ¿ya? Que yo voy a definir el A como el sacar un número 6, es decir, el A solamente es el elemento 6, ¿sí? Y el B va a ser el suceso de sacar un número primo. El B entonces va a ser 2, 3, 5 y 7. Ya son los únicos números primos del espacio muestral. ¿Sí? Entonces, ¿es independiente A y B? Para B, o sea, de tener un número primo, ¿es independiente de tener un número 6? Sí, porque el 6 no es primo. ¿Ya? El 6 no es primo, por lo tanto, le es independiente al B que yo haya sacado un 6 antes. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de B, por ejemplo? ¿Cuál es la probabilidad de B? La probabilidad de B es 4, porque tengo 4 elementos, dividido en 10. ¿Sí? ¿Y cuál es la probabilidad de A? Ojo, que si yo hubiera sacado la bolita y no la hubiera repuesto, la probabilidad de A debería ser 1 partido en 9. Pero como yo repuse la bolita, vuelven a ser 10 elementos en total. ¿Sí? Entonces yo tengo un caso que me sirve porque yo solamente quiero el 6, 1, de 10 en total. ¿Sí? Y eso debería ser... y ahora, ojo con esto. Falta un pequeño detalle. Estamos todo bien hasta acá. Es 4 partido en 10 por 1 partido en 10. Y ahora siempre tienen que hacer esta pregunta. Una vez que ustedes calculan todas las probabilidades por separado, las multiplicaron y todo, tienen que pensar, ¿me asignaron un orden las bolitas? ¿Me dijeron que tenía que sacar la bolita del 6 primero antes que la de un primo? ¿O me dijeron que tenía que sacar un primo antes de la bolita 6? No me dijeron. Entonces pueden pasar las probabilidades, pueden pasar ambas cosas. Puedo haber sacado un primo primero y después el 6. O también puede haber pasado que saco el 6 y después el primo. Entonces, ¿cuántas formas hay de combinar eso? ¿Cuántas formas hay de combinar un número primo y el número 6? 2 factorial, porque yo las puedo ordenar de 2 formas. ¿Sí? Yo las bolitas que saqué, como no me piden un orden específico, ¿ya? Tiene que ser ahora por 2 factorial. Siempre tienen que hacerse esa pregunta al final. ¿Puedo cambiar el orden de las bolitas? Si la respuesta es sí, puedo cambiarlas, las tienen que multiplicar por un factorial. ¿Ya?
Claro, Agustín, ahora estoy multiplicándolo por 2. Por eso estaba explicando. ¿Ya? Por eso, Ignacio, como es irrelevante si sacamos el primo primero o el 6 y después el primo, yo tengo que multiplicarlas por 2 porque pueden haber pasado los dos casos. Puede haber pasado que yo saque el primo primero y después el 6, o que saque el 6 y después el primo. O si quieren, en vez de ponerle 2 factorial, tienen que sumarlo por el caso contrario. Ya, ahí no se ve mucho, pero déjenme borrar acá. Entonces, supongamos que no lo quieren multiplicar por 2 factorial. Entonces, tengo la probabilidad de sacar un primo primero y después un 6, o más la probabilidad de sacar el 6 primero y después sacar el primo. También pueden hacer eso y les va a dar exactamente el mismo resultado que si lo multiplican por un factorial. Es agregarle O a todas las combinaciones que pueden pasar. Entonces, puede pasar esta combinación o puede pasar esta combinación. Entonces calculan la probabilidad de que pase esa combinación, la probabilidad de que pase esta combinación y la suman por el O. ¿Ya? Que es exactamente lo mismo multiplicarlos por 2 factorial. Ustedes pueden ver cómo quieren hacer eso. ¿Ya? Pero las tenemos que multiplicar por un 2 factorial o sumarlas porque nunca me dijeron que tenían que tener un orden específico las bolitas. Entonces pueden ir variando en el orden. Ya, si quedan más dudas, y eso me da 2 partido en 25. ¿Sí? Al final. Mauricio, el n factorial viene dado por, por las permutaciones. Si se van a la clase anterior, esta es una permutación. ¿Sí? Donde yo tengo que ordenar los elementos en una fila, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, como es permutación, es n factorial. ¿Pero de qué? Son n factorial de los elementos que yo quiero sacar. Yo quiero sacar 2 bolitas. Entonces son 2 factorial. ¿Ya? Claro, ProDay. ProDay tendrías que multiplicarlos por un 3 factorial si es que literalmente se pueden dar todas las combinaciones en el orden. ¿Ya? Por ejemplo, si me hubieran dicho sacar un número 6, un número primo y sacar el 9, por ejemplo, si me hubieran dicho 3 bolitas, sacar el 6, un número primo y el número 9, tendría que haber multiplicado esas 3 probabilidades por cada una y después multiplicarlas por un 3 factorial porque puedo ordenar todas esas cosas como yo quiero. ¿Sí? Siempre tienen que multiplicarlas por el factorial si es que yo puedo ordenar por esas n factorial cosas, ¿sí? Que al final serían de los elementos que yo saco. Ya, y vamos con... Oye, acá me faltó, tendría que cambiar el título. Esta diapositiva es de eventos mutuamente excluyentes. Tesis. Dijimos 3 factorial en el ejemplo que dio ProDay, de si fueran 3 elementos. Sí, Claudio. Entonces, Claudio, muy buena pregunta, y lo vuelvo a repetir, creo que lo dije en un momento. Siempre que ustedes terminan de calcular todas las probabilidades, siempre al final de ese cálculo de las fracciones, pregúntense, ¿tendré que multiplicarlos por el orden? Si la respuesta es sí, lo multiplican por el factorial que deseen. ¿Ya? Eso es todo. Y ahí vamos a ver eventos mutuamente excluyentes. Al final, eventos mutuamente excluyentes es para decir lo del O. ¿Ya? Vana, se llamaba eventos mutuamente excluyentes. ¿Ya? 24/7. Antes eran 2 factorial porque yo quería sacar 2 bolitas nomás. Entonces esas 2 bolitas se pueden intercambiar una de la otra. La del número primo y la del número 6 pueden tomar los lugares distintos. Por eso era un 2 factorial. ¿Ya? Ya, y mutuamente excluyentes, que es el título que debería tener esta diapositiva, es cuando yo identifico uno. ¿Ya? Chicos, el título de la diapositiva está también en la primera diapositiva. ¿Ya? Al final, el último ítem que vamos a ver, eventos mutuamente excluyentes. Y esto, como todos habían dicho, es cuando nosotros tenemos un O. ¿Ya? En este caso, la intersección se veía con un I. La unión se ve con un O. ¿Ya? Entonces, por eso es que ocurra A unión B, significa que ocurra A o que ocurra B. ¿Ya? Y ahí los tengo que sumar. Ojo que los sumamos solamente si los eventos son totalmente distintos uno del otro. O sea, no hay elementos en común en el evento A y en el evento B. ¿Sí? Por ejemplo, si A es los números pares de un dado y el B son los números primos de un dado, yo no puedo hacer esto de mutuamente excluyentes porque tienen el 2 en común. ¿Ya? Claro, Claudio, usualmente tendríamos que ver que sean sucesos independientes. ¿Sí? Como dice Claudio, tienen que ver que los sucesos sean independientes o que no tengan intersección. Por ejemplo, en estos 2 ejemplos que yo di, no sirve lo de la suma.
¿Por qué? Porque comparten el elemento 2. ¿Ya? Vamos a ver esto rapidito. Si se lanza un dado para obtener la mayor puntuación, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un 4? Ojo que me dicen al menos un 4 y yo quiero obtener la puntuación mayor. Es decir, como yo quiero al menos un 4, me sirve el 4, o me sirve el 5, o me sirve el 6. Claro, Tomás, no se resta nada porque no tienen elemento en común, entonces automáticamente es la suma. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un 4? Fíjense que yo puedo obtener un 4 o puedo obtener un 5 al lanzar un dado. No puedo obtener los dos elementos a la vez. Entonces, estos eventos sí son mutuamente excluyentes. O tengo un 4, o tengo un 5, o tengo un 6. ¿Ya? Estos sucesos no pueden pasar al mismo tiempo. ¿Sí? Eso es lo otro que tienen que ver. Que la intersección sea vacía, que es lo que sale en el cuadradito negro, es que los eventos no puedan pasar al mismo tiempo. Entonces, estos 3 eventos no pueden pasar al mismo tiempo. Tener un 4, tener un 5 o tener un 6 son independientes uno del otro. ¿Sí? No pueden pasar todo al mismo tiempo. Entonces vamos a definir el evento A como el número 4, el evento B, el conjunto B, perdón, como el elemento 5 y el suceso C como el elemento 6. ¿Ya? Claramente la intersección de estos 3 es vacía. No hay ningún elemento en común. Entonces, y cada uno de ellos tiene probabilidad de un sexto, o sea, asumiendo que el dado es honesto, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener? Sí, Panda, pero esa es la fórmula. Está exactamente igual como la escribiste tú. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la probabilidad de obtener al menos un 6? Es 4 o 5 o 6. Entonces, este O me está diciendo que yo tengo que ir sumando las probabilidades. Es decir, un sexto más un sexto más un sexto. ¿Y eso cuánto me da? 3 sextos. Y 3 sextos me da un medio. ¿Ya? Ya. Muy bien, Catalina. Qué bueno que se entienda todo esto clarito. ¿Sí? Ya, chicos, vamos a realizar los ejercicios rápidamente. ¿Cómo hay dos, ah? ¿Verdad? Chuta, no había visto eso. Perdón, chicos. Panda, muchas gracias por la aclaración. No me había ni fijado. Perdón, muy bien acotacionada, Panda. Perdón, chicos, era probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Ya? No era la probabilidad de A más la probabilidad de A. Tienen que sumar las probabilidades por separado. ¿Sí? Lo siento, no me había percatado, leí la cosa a la rápida. ¿Ya? Millaray, honesto es que sea equiprobable o que sea tal cual uno lo imagina. Que todos los datos estén cargados de igual manera. Y que esté cargado es que hay un dato que tiene más probabilidad que otro. Ya, y como iba diciendo, vamos a hacer los ejercicios rápidamente, que ya estamos cortitos con el tiempo. Dice, en un curso de 90 estudiantes, 2/5 obtuvieron buenos resultados en el examen de matemática. ¿Ya? Vamos a marcar con distintos colores. Entonces, 2/5 fue en el de matemática. 13 partido en 30 en el examen de lenguaje. Y un noveno en ambos. ¿Ya? De 90 alumnos. ¿Sí? Dice, si se selecciona un estudiante al azar de este curso, ¿cuál es la probabilidad de que éste tenga un buen resultado en solo un examen? Ojo, perdón, lo voy a marcar con otro color. En solo un examen. ¿Sí? Es decir, no me sirven estos que están en verde. Los que están en verde estuvieron el buen resultado en ambos exámenes y yo quiero que solo esté en uno. ¿Ya? Entonces, vamos a ver cuántos obtuvieron buenos resultados en el examen de matemática. ¿Ya? Si 2/5 del total obtuvieron buenos resultados en el examen de matemática, ¿cuántos deberían ser los que les fueron bien? Deberían ser 90, que es el total, por los 2/5, ¿cierto? Y 90 por 2/5 es 36. Es decir, a 36 alumnos les fue bien en el examen de matemática. ¿Ya? Y los de que les fueron bien en el examen de matemáticas se dividen en 2 grupos. A los que les fue bien solo en matemática y a los que les fue bien en ambos exámenes. ¿Cierto? Que de a todos los que les fue bien en matemáticas, nosotros podemos separar en 2 grupos. A los que les fue bien solo en uno y a los que les fue bien solo en ambos. En el lenguaje podemos hacer exactamente lo mismo. Me dice que 13 de 30 alumnos les fue bien. O sea, 13 partido en 30 del total. Es decir, eso es 39. Es decir, a 39 alumnos les fue bien el lenguaje, solo el lenguaje, más en ambos exámenes, ¿ya? Y a los que les fue bien en ambos exámenes me dijo que era un noveno, ¿ya? Y del 90 que era el total, entonces a 10 personas solamente les fue bien en ambos exámenes. Entonces, ¿cuántos les fue bien solo en matemáticas? Si en matemáticas sumamos 36,
a los que les fue bien solo en matemáticas debería ser 26 porque 10 les fue bien en ambos. Entonces 26 alumnos les fue bien solo en matemáticas y en lenguaje a solo 29 les fue bien. ¿Sí? O sea, en solo lenguaje, porque repito, a 10 les fue en ambos y éramos 39 que les fue bien en lenguaje y le quitando esos 10 que son de ambos, me quedan que a 29 les fue bien solo el lenguaje. ¿Ya? Perdón, chicos. Entonces, los casos favorables, ¿cuáles son? Los casos favorables que yo tengo, que me pide que sea solo un examen, me sirve a los que les fue bien solo en matemáticas o a los que les fue bien solo en lenguaje. ¿Ya? ¿Por qué 5 y 5, Camila? No entendí eso. Ah, no. Porque, no 5 y 5, porque a 10 les fue bien en ambos exámenes, tanto en matemática como en lenguaje. ¿Ya? Estos que están acá, estos ambos exámenes, son 10 alumnos que les fue bien a los dos. No es que hayan 5 y 5. ¿Ya? Si yo que tengo que contemplar los 10 en ambos conjuntos. Porque es como un diagrama de Venn. No sé si han visto esto. Acá está mate y acá está lenguaje. ¿Ya? Y hay 10 que están acá, entre medio, compartiendo las cosas. Porque a esos 10 les fue bien en las dos cosas. Entonces, por eso yo acá tengo que tener 26 y acá tengo que tener 29. Para que el total de esto sea 36 y para que el total de esto sea 39. ¿Ya? Entonces, ¿me sirve solo mate o solo lenguaje? ¿Qué me dice este O? Que debería sumar, si es que son excluyentes. Y ambas pruebas son excluyentes porque les quité lo que tenían en común. Fíjense que al hacer esto, les quité lo que tenían en común. Les quité lo de ambos exámenes. Entonces no comparten nada. ¿Ya? Entonces, de un caso, ¿cuántos son los casos totales? Son 90. Entonces, tengo que hacer la probabilidad de que le vaya bien solo en mate. ¿Cuál es la probabilidad de que le vaya bien solo en mate? 26 partido en 90. Más 29 partido en 90. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que sumarle a los que les fue bien solo el lenguaje. ¿Y eso cuánto me da? 55 partido en 90, ¿cierto? Vana, muy buena pregunta. ¿Se multiplicará por el factorial? No. ¿Por qué? Porque yo no estoy sacando a los alumnos en orden. Yo quiero solo un alumno. Y tengo casos. O saco este o saco del otro. Pero yo al final del día estoy sacando un alumno. Al final sería multiplicarlo por un 1 factorial. ¿Ya? Si te pidiera sacar un alumno que le fue bien solo... O sea, dos alumnos, a uno que le fue bien en lenguaje y a otro que le fue bien en matemática, tendríamos que multiplicar las probabilidades y ponerle el 2 factorial. Usualmente, el por algo factorial, ustedes lo tienen que colocar cuando las cosas sean como multiplicación. Ya, vamos con este, rápidamente. Espero que haya entendido bien el otro, ¿ya? Dice, en el hexágono regular de la figura adjunta, se marcan al azar 3 de sus vértices, ¿ya? Cualquier 3, ¿ya? Entonces, 3 de sus vértices. Vamos a marcar este y este. Y ojo, marcar el F, el D y el C. Después vamos a ver que va a ser lo mismo que marcar el D, el C y el F. No va a importar el orden. Ya, ¿pero por qué? Después vamos a ver eso. Dice, ¿cuál es la probabilidad de que con estos vértices se forme un triángulo equilátero? ¿Ya? Ojo con eso, que era un triángulo equilátero de un hexágono regular. Por lo tanto, los vértices que yo tengo que obtener van a ser estos o estos. ¿Cierto? El rojo y el azul forman triángulos equiláteros. Y ojo, tomar el triángulo con estos 3 vértices es lo mismo que tomar el triángulo con estos 3 vértices. Por lo tanto, el orden no importa. Después vamos a ver por qué no importa el orden, pero al final, si yo tomo un triángulo FDC, es lo mismo que el triángulo DCF. ¿Ya? Solo en congruencia no era lo mismo. ¿Se acuerdan de que en congruencia los vértices tenían que estar en una orientación? ¿Ya? Pero en esto me pide elegir 3 vértices nomás. No me pide demostrar congruencia, me pide elegir 3 vértices. Entonces un triángulo que tenga los vértices A, B y C es lo mismo que otro triángulo tenga los vértices B, C y A. Estoy hablando del mismo triángulo porque estoy hablando de los mismos vértices. Por lo tanto el orden no importa. ¿Ya? Pero vamos a ver. ¿Cuántos son los casos totales? ¿Ya? De los casos totales, fíjense que yo tengo 6 vértices, ¿sí? A, B, C, D, E y F. Y yo quiero elegir 3, es decir, quiero hacer una extracción. Quiero elegir 3 de esos 6 vértices, ¿sí? Fíjense, y acá entra en juego, ¿se acuerdan que yo les dije que esto se ocupaba harto? ¿Ya? Entonces, muy bien Agustín, en la A. ¿Ya? Pero yo quiero hacer una extracción.
¿Y se acuerdan que para hacer extracciones yo ocupaba o variación o combinación? Pero como el orden no importa, yo tengo que fijarme en la combinación, ¿ya? Es decir, de los 6 casos en total, yo quiero extraer 3, es decir, 6 sobre 3, y ocupamos esta fórmula que está acá, ¿ya? Que debería ser 6 factorial dividido en 3 factorial por 6 menos 3 factorial. Eso lo desglosamos de esta forma, ya que voy a expandir los factoriales y fíjense que se simplifican varias cosas. Se simplifica esto, todo esto entero se simplifica, y esto de acá, el 3 por el 2, se simplifica con el 6 de arriba, ¿sí? Por lo tanto, haciendo toda esa simplificación me da que los casos totales son 20. ¿Ya? Hay 20 elecciones de vértices, de 3 vértices. ¿Y cuántos son los favorables? Los casos favorables son los triángulos que tengo ahí marcados, el azul y el rojo, que serían estos, ¿o no? El ACE con el BDF. Son estos los únicos 3 triángulos que me sirven. Si ustedes intentan buscar otro triángulo equilátero, van a volver a estos dos mismos, ¿ya? Porque yo ya ocupé todos los vértices. Fíjense que si yo me paro en este vértice, en este vértice, como yo quiero que el triángulo sea equilátero, sí o sí me va a obligar a pararme en este y en este. Ya no tengo otra opción, ¿ya? Entonces son esos dos nomás los triángulos que me sirven, que serían los dos que están apareciendo acá. Por lo tanto, tengo 2 casos favorables. Entonces la probabilidad es caso favorable dividido en casos totales, y eso me da 2 partido en 20, y eso me da 1/10, que es la letra A, ¿ya? Vamos a ver si alcanzamos a hacer este cortito, ¿sí? El último va a quedar pendiente, que es diagrama del árbol. Dice, se hace una encuesta a un grupo de personas y se les consulta si consumen azúcar o si consumen miel, ¿ya? Felipe, no importa el orden porque tomar el triángulo ABC es lo mismo que tomar el triángulo BCA. Los vértices solamente te dicen qué puntos estás tomando, y el triángulo de vértices ABC es lo mismo que el triángulo de vértices BCA. Por lo tanto, el orden no importa, independiente de cómo esté el orden, yo voy a estar hablando del mismo triángulo. Entonces dice que se separan los grupos en hombres y mujeres, y los que consumen miel y los que consumen azúcar. Y acá está la tabla. Si del grupo se elige una persona al azar, resultando que es hombre. Ojo que me están asegurando que eligieron una persona y ya fue hombre. Tiene toda la pinta de ser probabilidad condicional, porque me están dando algo que ya pasó. Y ninguno de los encuestados consume ambos productos a la vez. Es decir, o consumen azúcar o consumen miel. No consumen ambas, ¿ya? ¿Cuál es la probabilidad de que consuma miel? Entonces a mí me están preguntando una probabilidad condicional. Me están preguntando cuál es la probabilidad de que consuma miel dado de que fue hombre. Porque eso que está subrayado en azul me dice que ya eligieron a un hombre. Entonces ahí está, dado que consuma miel, dado que es hombre. Entonces yo voy a ver cuál es el grupo que consume miel. El grupo que consume miel se divide en 2 grupos. En los hombres que consumen miel más las mujeres que consumen miel, ¿cierto? Y eso me da un total de 27 personas. Sí, pero es irrelevante ese dato por ahora, ¿ya? Y los hombres se dividen en los hombres que consumen miel y los hombres que consumen azúcar, ¿cierto? ¿Y cuáles son los hombres que consumen miel y cuáles son los hombres que consumen azúcar? 9 y 25 respectivamente. Entonces el total de hombres debería ser 34, ¿cierto? Sumando esto hacia el lado, me debería dar que hay 34 hombres en total. Y deberían haber 27 personas que consumen miel en total, entre hombres y mujeres, ¿ya? Y a mí me están preguntando esto. Me están preguntando cuál es la probabilidad de A, dado que ya ocurrió B. ¿Cuál es la probabilidad de que consuma miel, dado que ya fue hombre? ¿Cierto? Entonces, el B va después de la barrita, por lo tanto el B también es el que va acá dividido. Entonces, ¿qué tenía que sacar? Acá tengo que sacar cuánto es A inter B, y sacar la probabilidad de eso, y luego sacar la probabilidad de B. Entonces, ¿qué es A inter B? A inter B serían hombres que consumen miel, solamente eso. Si yo intersecto el grupo de hombres intersectado con el grupo de que consumen miel, me debería dar el grupo de hombres que consumen miel, porque yo estoy intersectando estas dos cosas, ¿cierto? Entonces son 9. Son 9 hombres los que consumen miel, ¿ya? Que sería la intersección de estos dos, ¿ya? ¿Y cuánto hay en total? En total hay mujeres que consumen miel, mujeres que consumen azúcar, hombres que consumen miel y hombres que consumen azúcar. Si ustedes van sumando esto, es decir, sumar todos los números del cuadrado, eso me da 62. ¿Ya? Tengo un total de 62 personas encuestadas, de los cuales 9
eran hombres que consumían miel. Es decir, la A inter B tiene 9 elementos. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es la probabilidad de B, por ejemplo? La probabilidad de B es elegir un hombre. Tengo 34 casos de 62 favorables. Entonces la probabilidad de B es 34 partido en 62. ¿Y cuánto es la probabilidad de A inter B? ¿Cuáles son los casos favorables de A inter B? 9. De un total de 62. ¿Ya? Por lo tanto, la probabilidad de A inter B dividido en la probabilidad de B debería ser 9 partido en 62 dividido en 34 partido en 62. ¿Cierto? Se nos cancelan los 62, ¿ya? O si quieren, dan vuelta a la fracción de abajo y les queda 9 partido en 62 por 62 partido en 34. Como les decía, se cancelan los 62 y les queda que la probabilidad es 9 partido en 34, tal como dijeron por ahí, que era la letra D. Recuerden, otra forma de ver el ejercicio es resumir de el espacio muestral. El espacio muestral era esto. El total. 62 elementos tenía el espacio muestral. Pero el ejercicio me dice, dado que ya fue un hombre, entonces ¿se acuerdan que yo les dije que ustedes podían resumir el espacio muestral a la condición que ya les dan? Entonces resumamos el espacio muestral a los hombres. Entonces ahora este sería mi espacio muestral. ¿Y cuáles son los casos favorables? 9. Entonces por eso va. Y por eso da 9 partido en 34. ¿Sí? Es exactamente igual. Brad no, pero para la formalidad del ejercicio sí. Para sacar cada probabilidad por separado. ¿Ya? Pero recuerden, ustedes si quieren ver, resuman el espacio muestral al evento que ya les dieron. El evento que ya fue dado fue que sean hombres. Entonces el espacio muestral ya no va a ser 62, va a ser 34. ¿Sí? Porque me están diciendo que ya fue hombre. Y de los 34 hombres, solo 9 me sirven a mí. Entonces la probabilidad debería ser 9 partido en 34. Esa es otra forma de verlo, que es mucho más fácil, pero yo quería hacer la formalidad del ejercicio. Ya chicos, lamentablemente lo vamos a tener que dejar hasta acá. Ya estamos bien pasaditos del tiempo. Si tienen alguna duda, ojalá ver el video de nuevo. Y recuerden que esto va tomadito de la mano con lo que vimos en la clase anterior, ya de las técnicas de combinatoria. ¿Sí? Entonces recuerden que la probabilidad condicional ustedes la pueden achicar a un espacio muestral mucho más chico, que sería como este ejercicio que vimos el de los 34, o el que vimos de los números primos con el 6. ¿Sí? Eso. Ya chicos, que le vaya muy bien en toda la semana, éxito en todos sus estudios y nos vemos la otra semana, a la misma hora de siempre, y siempre gracias por la buena onda y sus buenos comentarios. Que tengan una linda semana.